Bienvenido de nuevo a la comunidad de la luz elegido. Hay una razón profética por la que Dios te ha guiado hasta aquí hoy. Este momento no es aleatorio, no es casualidad, no es coincidencia. El cielo ha estado esperando que llegaras justo aquí, justo ahora, para que esta palabra sea liberada en tu espíritu. Y escúchame con atención, esta palabra no es ligera, tiene peso. Es una revelación divina de en quién te estás convirtiendo. Dios está diciendo, este es quien pronto llegarás a ser y ni siquiera tú te reconocerás. La persona que has visto en el espejo, la que ha estado cargando, con errores, dudas, miedos y cicatrices, esa no es tu versión final. La versión de ti que el cielo ve, la que ha sido refinada por el fuego y marcada por las pruebas, está a punto de emerger. Y cuando lo haga, no solo otros quedarán asombrados, incluso tú mismo te maravillarás de lo que Dios te ha transformado. Piensa en Saulo, convertido en Pablo. Piensa en Moisés, el fugitivo tartamudo, que se convirtió en la voz que ordenó al faraón dejar ir al pueblo de Dios. Piensa en José pasando del pozo al palacio. Piensa en Pedro el pescador que negó a Cristo 3 veces y luego se convirtió en el apóstol valiente que sacudió naciones con un solo sermón. Piensa en David el pastor ignorado, que derrotó gigantes y se convirtió en rey, conforme al corazón de Dios. La transformación no parece lógica, no parece predecible, y precisamente por eso esta palabra es urgente. Dios está a punto de convertirte en alguien que apenas reconocerás, porque el destino no se detiene por la vacilación. El destino no espera a que te sientas preparado. Llega cuando el cielo declara que ha llegado el tiempo perfecto. Antes de continuar, si tu espíritu da testimonio de esta verdad, actúa ahora. Dale me gusta a este mensaje como tu declaración. Suscríbete para no perderte ninguna palabra que el cielo envíe para guiar tus pasos. Escribe tu ciudad y tu país en los comentarios para que el remanente que Dios está levantando pueda mantenerse unido más allá de fronteras y barreras. Permíteme pintar esta verdad ahora mismo. Tú crees que te conoces. Crees que entiendes tus límites, tus capacidades, tu potencial. Crees que las luchas que enfrentas te definen y que la percepción que el mundo tiene de ti es la imagen completa. Pero lo que ves es solo una fracción. Estás delante de un espejo que solo refleja tu condición actual, no tu llamado completo. Hay capas de ti que aún no han sido reveladas. Hay dones enterrados profundamente que el dolor ha intentado cubrir. Hay dimensiones de tu unción que la adversidad intentó sofocar, pero el dolor no es tu profecía. El trauma no es tu maestro. El cielo sigue escribiendo y el Espíritu de Dios susurra, no, hijo. Lo que ves ahora es solo la semilla. Lo que he ordenado es la cosecha. Tu realidad actual no es tu identidad final. Así como una oruga no puede imaginar que va a volar muchas personas, no pueden ver las alas que Dios está formando en ti. El capullo parece confinamiento, pero en realidad es la cámara de la metamorfosis. La tierra en la que fuiste enterrado no era tu tumba, era tu invernadero. Dios no te puso ahí para destruirte. Te puso ahí para hacerte crecer. El silencio, la presión, el ocultamiento, todo formaba parte de tu preparación. El retraso que viviste no fue negación, fue desarrollo. El rechazo que sentiste no fue abandono, fue redirección. Las puertas cerradas por las que lloraste no fueron castigo, fueron protección de caminos que te habrían destruido. Piensa en una semilla. Cuando la colocas en la tierra parece muerta, pequeña, insignificante. Pero escondido dentro de esa semilla hay un árbol fruto sombra para el cansado alimento, para el hambriento y un futuro bosque. La semilla no puede imaginar la altura que alcanzará. No sabe que un día los niños treparán por sus ramas. La semilla no tiene idea de que las aves anidarán en sus hojas o de que los viajeros descansarán bajo su sombra. Lo mismo ocurre contigo. Dios ha puesto ADN espiritual dentro de ti que contiene naciones, asignaciones, milagros, testimonios, avances y generaciones que aún no han nacido. La semilla no se parece al árbol, pero lleva todo su potencial dentro. Por eso Dios ha estado protegiendo tu proceso, incluso cuando parecía retraso o negación. La Biblia lo confirma en 1 de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Esto significa que el cuadro completo de quién eres aún no ha sido revelado. El cielo lo ve,
Los ángeles se maravillan, el enemigo lo teme, pero tú todavía no has entrado plenamente en ello. Y cuando Dios revele finalmente lo que puso dentro de ti, incluso tú quedarás asombrado de en quién te has convertido. Lo que saldrá de ti silenciará todas las voces que alguna vez dudaron de ti, incluida la tuya propia. Si esto está resonando con tu espíritu, ahora mismo deja un comentario. Simplemente escribe sí o lo recibo o incluso deja un emoji de fuego. Hazme saber que sigues aquí porque lo que voy a compartir a continuación va a cambiar algo en tu atmósfera. Elegido, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has mirado tu pasado y has pensado, no puedo creer que hayas sobrevivido a eso? Solo eso ya es evidencia de que Dios te ha estado transformando paso a paso. La supervivencia no fue aleatoria, fue estratégica. El dolor que soportaste no fue desperdiciado. Las noches en las que lloraste hasta quedarte dormido no fueron ignoradas. Los momentos en los que quisiste rendirte, pero de alguna manera seguiste adelante, no fueron accidentes. Fueron intervenciones divinas. Los quebrantos fueron el lugar de nacimiento de los avances. El desierto fue tu campo de entrenamiento. Fue tu aula donde Dios te enseñó a depender no de lo que veías, sino de lo que Él había prometido. Y si tu antiguo yo pudiera ver al yo que está emergiendo, incluso tú quedarías asombrado. Dios ha estado obrando entre bastidores, remodelando lo que una vez estuvo roto para convertirlo en algo inconmovible, transformando heridas en sabiduría, cicatrices en fortaleza, pruebas en testimonios. Pero aquí está la verdad más profunda: la transformación que viene será tan radical que tu reflejo te sorprenderá. La versión que viene de ti no es una copia mejorada de la antigua. Es una nueva creación. Lo que antes te rompía, ahora te edificará. Lo que una vez te hacía sentir débil, ahora dará testimonio de la fuerza de Dios. El miedo que antes te paralizaba, ahora servirá como combustible. La inseguridad que te mantenía en silencio será la razón por la que hablarás por otros que se sienten sin voz. La versión de ti que suplicaba respuestas pronto se convertirá en la voz que trae respuestas a otros. Quien antes buscaba desesperadamente esperanza, pronto se convertirá en una fuente de esperanza para los que no la tienen. Estás entrando en una versión de ti formada en el fuego y nacida en propósito. El que antes lloraba hasta quedarse dormido pronto reirá con un gozo indescriptible. El que se sentía invisible, ignorado y olvidado en cada lugar al que entraba pronto, estará delante de reyes y no de hombres pequeños. Como declara Proverbios 22:29. El que se sentía indigno, no cualificado e inadecuado en todo, pronto caminará vestido de confianza divina. La vergüenza que antes te cubría como una manta pesada será reemplazada por gloria. El silencio que te rodeaba, ese silencio ensordecedor, cuando necesitabas que alguien hablara por ti, será roto por una declaración profética. Dios no solo está cambiando tu situación, está cambiando tu identidad en el Espíritu. Considera de nuevo a José, pero déjame profundizar en su historia. Cuando sus hermanos lo arrojaron al pozo, pensaron que lo estaban destruyendo. Le quitaron su túnica, el símbolo del favor de su padre. Lo vendieron como esclavo por 20 piezas de plata, el precio de un esclavo común. Mojaron su túnica en sangre de cabra y convencieron a su padre de que José había muerto. Pero años después, a través de falsas acusaciones de la prisión de ser olvidado, por aquellos a quienes ayudó, a través de cada prueba que debía haberlo destruido, José emergió. Y cuando el hambre llevó a sus hermanos a Egipto, se presentaron ante un gobernante. Ni siquiera reconocieron a José, el mismo al que habían traicionado. Ya no era el muchacho al que se burlaban. Era el hombre que llevaba una estrategia divina para naciones. Llevaba el anillo del faraón. Gobernaba los recursos de un imperio. Tenía sus vidas en sus manos. Pero aquí está lo poderoso: José tampoco se reconocía a sí mismo. El pozo no parecía estar preparándolo para el palacio. La prisión no se sentía como promoción. Los años de espera no parecían estar construyendo nada. Pero Dios estaba orquestando cada detalle. Cada traición lo posicionó. Cada falsa acusación lo preparó. Cada noche de soledad le enseñó. Cada momento en el que fue olvidado por los hombres, le recordó que nunca fue olvidado por Dios. Elegido, escúchame: el mismo Dios que transformó a José de prisionero a primer ministro está a punto de reescribir tu historia.
Y cuando lo haga, la persona que la gente creía conocer desaparecerá en la gloria de quien te has convertido. Ahora permíteme llevarte aún más profundo en esta verdad. Esta transformación no es un accidente. No es que Dios haya decidido bendecirte de repente. Número. Este es un destino escrito de antemano. Antes de tu primer aliento, antes de tu primer error, antes de que alguien viera potencial en ti, antes de que tus padres te dieran un nombre, antes de que el mundo tuviera una opinión sobre ti, Dios ya había hablado sobre tu vida. Tu vida no es un borrador. No es un proyecto que quizá no salga bien. Es un rollo sellado en el cielo. Lo que estás a punto de vivir no es nuevo para Dios. Simplemente es nuevo para ti. No te estás convirtiendo en alguien al azar. Te estás convirtiendo en alguien recordado. Jeremías 1:5 declara: Antes de formarte en el vientre te conocí. Antes de que nacieras te aparté. Te nombré profeta para las naciones. Lo ves, Dios no está creando una nueva versión de ti de la nada. Simplemente está revelando la versión de ti que ya había ordenado antes de que nacieras. Tu asignación siempre ha existido. Tu llamado siempre ha estado vivo en la mente de Dios. Los dones que hay dentro de ti fueron colocados allí antes de que el tiempo comenzara. La unción que llevas fue sellada sobre ti en la eternidad. El cielo no empezó a creer en ti cuando la gente lo hizo. El cielo creyó cuando nadie más veía nada digno de ser creído. Por eso tus pruebas no pudieron matarte. Por eso tus enemigos no pudieron enterrarte. Por eso las tormentas de la vida no pudieron ahogarte. Por eso la depresión no pudo destruirte. Por eso la ansiedad no pudo consumirte. Por eso la traición no pudo quebrarte. Porque el cielo ya había escrito tu nombre en el libro del destino. Y ningún poder de las tinieblas, ninguna arma forjada contra ti, ninguna maldición pronunciada sobre tu vida, ningún rechazo que hayas enfrentado puede borrar lo que Dios ha ordenado. No fuiste preservado por accidente. No fuiste salvado por suerte. No fuiste protegido por coincidencia. Fuiste preservado por profecía. Y lo que ha sido retrasado no ha sido negado. Lo que parece que tarda una eternidad en llegar, en realidad, está llegando justo a tiempo. Simplemente está siendo revelado en el momento perfecto. Elegido, cuando te miras hoy, quizás solo veas debilidad, pero Dios te mira y ve al guerrero que escribió en la eternidad. Tú ves miedo, pero Dios ve la voz valiente que preparó para sacudir naciones. Tú ves cicatrices, pero Dios ve testimonios que liberarán a los cautivos. Tú ves fracaso, pero Dios ve lecciones que formarán a millones. Tú ves quebranto, pero Dios ve las grietas por donde brillará su luz. Déjame compartir algo que puede sacudirte. Moisés pasó 40 años en el palacio aprendiendo a ser alguien. Luego pasó 40 años en el desierto aprendiendo a ser nadie. Y después Dios pasó 40 años usándolo para liberar a una nación. El palacio preparó su mente. El desierto preparó su corazón. El desierto eliminó todo lo que no era Dios. Y cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiente, Moisés no reconoció al hombre que Dios estaba llamando. Dijo: ¿Quién soy yo para ir ante el faraón? Él veía a un asesino, a un fugitivo, a un fracasado, a un hombre con dificultad para hablar. Pero Dios veía a un libertador. Dios veía a un legislador. Dios veía a un profeta. Dios veía al hombre que abriría mares y haría brotar agua de la roca. El mismo principio se aplica a ti. Los años que crees que desperdiciaste, Dios los estaba usando para prepararte. Las temporadas que parecían retrocesos, Dios las estaba usando para posicionarte. Los momentos en los que te sentiste descalificado eran en realidad los momentos en los que Dios te estaba capacitando a través de aquello que el enemigo intentó usar para destruirte. Y ahora estás a punto de entrar en una dimensión de tu llamado donde la gente te mirará y se preguntará: ¿cómo llegó a ser así? ¿Qué le pasó? ¿De dónde salió esta autoridad? ¿De dónde viene esta sabiduría? ¿Cómo se activó este poder? Y tú lo sabrás, aunque quizá no puedas explicarlo del todo, que fue el pozo, la prisión, el desierto, el silencio, la espera y el quebranto lo que te formó. Si empiezas a verte de manera diferente, a medida que esta palabra se despliega, deja un comentario y dime desde qué ciudad estás viendo esto. Quiero ver a esta comunidad de elegidos levantarse por todo el mundo, porque no estás solo en esta transformación.
Hay otros como tú, dispersos por las naciones, que están a punto de entrar en su identidad divina al mismo tiempo. Este es un movimiento colectivo de Dios. Ahora déjame pasar a las dimensiones prácticas de esta transformación, porque esto no es solo teoría espiritual. Esto está a punto de manifestarse de manera tangible en tu vida. Vas a notar cambios en 3 áreas específicas. Primero, tu manera de hablar cambiará. Las palabras que salgan de tu boca tendrán un peso que nunca antes tuvieron. Cuando hables, la atmósfera cambiará. Cuando ores, las respuestas llegarán más rápido. Cuando declares, los demonios huirán. Cuando profetices, se cumplirá. Tu voz ya no será tímida, insegura, ni disculpándose. Será clara, firme y con autoridad. No porque estés intentando ser valiente, sino porque por fin entenderás quién vive dentro de ti. No hablarás desde tu propia fuerza, sino desde la autoridad de aquel que te envió. Segundo, tu influencia se expandirá. Puertas que estuvieron cerradas durante años, algunas, que incluso dejaste de intentar abrir, de repente se abrirán con una facilidad sobrenatural. Plataformas que nunca soñaste pisar, te invitarán. Personas que jamás pensaste que te escucharían, se inclinarán para oírte hablar. Oportunidades para las que no cumplías los requisitos sobre el papel, te serán entregadas porque el favor de Dios supera cualquier requisito humano. Te encontrarás en salas a las que no llegaste por contactos. Recibirás ascensos que no solicitaste. Tendrás acceso que ningún título por sí solo podría darte. ¿Por qué? Porque cuando Dios decide saltarte, ningún guardián humano puede dejarte fuera. Tercero, tu impacto se intensificará. Los dones dentro de ti que estuvieron enterrados, bajo el dolor, el miedo, la vergüenza y la duda, cobrarán vida con fuego santo. Hablarás y las cadenas se romperán, no solo en ti, sino en todos los que estén en la atmósfera. Cuando abras tu boca te moverás y las atmósferas cambiarán. Tu sola presencia provocará transformación. Orarás y los milagros se manifestarán. Personas que antes dudaban de ti, no se maravillarán de ti, sino de la gloria de Dios revelada a través de ti. Tu vida se convertirá en un testimonio viviente que hará que otros crean que Dios también puede hacerlo por ellos. Y cuando estés de pie en esa gloria, cuando entres en esa nueva identidad, cuando ni siquiera tú logres reconocerte del todo, recuerda esto, siempre fue el plan de Dios. Nunca fue al azar, nunca fue accidental. Este momento, esta transformación, esta elevación, Él la escribió en tu historia antes de que tomaras tu primer aliento. Ahora necesito hablar de algo que quizá esté moviéndose en tu corazón. Algunos de vosotros estáis pensando, pero tú no sabes lo que he hecho, no sabes lo lejos que he caído, no sabes los errores que he cometido. Déjame decirte algo que te va a sacudir de la mejor manera posible. Dios se especializa en tomar piezas rotas y crear obras maestras. Él no llama a los capacitados, Él capacita a los llamados. Mira el linaje de Jesús en el libro de Mateo. Rahab era prostituta, Ruth era extranjera, Betsabé fue adúltera, Tamar se hizo pasar por prostituta, y aún así todas ellas fueron escogidas por Dios para formar parte del linaje del Mesías. Tu pasado no te descalifica de tu propósito. De hecho, muchas veces tu caos se convierte en tu mensaje. Tu prueba se convierte en tu testimonio. Tu dolor se convierte en tu plataforma. Aquello con lo que el enemigo intentó avergonzarte, Dios lo usará para liberar a otros. Pablo fue perseguidor y asesino de cristianos antes de convertirse en el mayor apóstol. Mateo era recaudador de impuestos, considerado traidor a su propio pueblo antes de convertirse en escritor del Evangelio. La mujer del pozo había tenido 5 maridos y vivía con un hombre que no era su esposo. Y aún así Jesús la escogió como la primera evangelista para los samaritanos. Dios no desperdicia nada. Él redime todo. Restaura lo que fue robado. Reconstruye lo que fue destruido. Resucita lo que parecía muerto. Y está a punto de hacerlo contigo. Así que levántate, elegido, no con tu propia fuerza, sino con el fuego del Espíritu. Levántate por encima de tu miedo. Levántate por encima de tus dudas. Levántate por encima de las etiquetas que otros han puesto sobre ti. Levántate por encima de los errores del ayer. Levántate por encima de las opiniones de quienes nunca conocieron tu diseño. El enemigo quiere mantenerte atrapado en tu pasado, pero Dios te está llamando a tu futuro.
No permitas que la inseguridad te mantenga atado cuando el cielo ya ha declarado tu libertad. No esperes permiso de personas que nunca vieron tu valor. No retrases tu obediencia porque no te sientes preparado. Nadie se siente preparado para lo que Dios lo llama a hacer. Moisés no se sentía preparado. Gedeón no se sentía preparado. Jeremías no se sentía preparado. Esther no se sentía preparada. Pero obedecieron igualmente. Y las naciones fueron transformadas por su obediencia. Cuando Dios dice que es tiempo de levantarte, ningún demonio en el infierno puede detenerte. Ningún error del pasado puede encadenarte. Ningún rechazo humano puede frenarte. Ninguna falta de credenciales puede descalificarte. La versión de ti que está emergiendo no es débil. Es la versión ordenada por Dios, certificada por el cielo y empoderada por el Espíritu. Estás entrando en la identidad que siempre estuvo escondida en Cristo. Esto no es arrogancia, es alineación. Esto no es orgullo, es cumplimiento profético. Entra en ello con valentía. No te disculpes por ello. No retrocedas. No apagues tu luz porque otros se sientan incómodos con tu brillo. No te hagas pequeño porque otros se sientan intimidados por tu crecimiento. Abrázalo por completo. Abraza el llamado. Abraza la unción. Abraza la autoridad. Abraza la asignación. Dios no te llamó para encajar. Te llamó para destacar, para ser una ciudad puesta en lo alto de un monte que no puede esconderse. Para ser luz en medio de la oscuridad, una luz que revela y que ilumina. Para ser sal que preserva y da sabor. Para ser la prueba viva de su poder en la tierra. Porque pronto, y cuando digo pronto, es muy pronto, estarás de pie en lugares que jamás imaginaste posibles. Escenarios en los que antes te sentabas como espectador, viendo a otros ahora, estarás tú sobre ellos. Salas en las que antes servías ahora, liderarás. Conversaciones que antes escuchabas desde fuera, ahora serás invitado al centro de ellas. Los dones que hay dentro de ti que una vez estuvieron enterrados, minimizados, cuestionados y puestos en duda, rugirán con fuego santo. Hablarás y cadenas se romperán sobre familias enteras. Orarás y maldiciones generacionales serán demolidas. Adorarás y las atmósferas cambiarán en regiones completas. Te moverás y la presencia de Dios irá contigo. Personas que antes dudaban de ti, que se burlaban de tu fe, que cuestionaban tu cordura por creerle a Dios según su palabra, se maravillarán. Pero no se maravillarán de ti, se maravillarán de la gloria de Dios revelada a través de ti. Y cuando estés de pie en esa gloria, cuando entres en esa nueva identidad, cuando ni siquiera tú logres reconocerte del todo, recuerda esto, siempre fue el plan de Dios. Nunca fue al azar, nunca fue accidental. Antes de llevarte a la oración que sellará esta palabra sobre tu vida, déjame hablarte de otra figura bíblica que vivió una transformación radical. Piensa en el apóstol Juan. Comenzó como un joven impulsivo, uno de los hijos del trueno, dispuesto a hacer caer fuego del cielo sobre cualquiera que rechazara a Jesús. Era irritable, rápido para enojarse, territorial y orgulloso. Pero después de caminar con Jesús, después de presenciar la crucifixión, después de recibir al Espíritu Santo, después de ser exiliado en Patmos, se convirtió en el apóstol del amor. El mismo hombre que quería destruir a otros con fuego, se convirtió en quien escribió: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. La transformación de Juan fue tan completa que todo su mensaje cambió. Pasó del trueno al amor del juicio, a la gracia de la destrucción, a la restauración. Y en su vejez, cuando apenas podía caminar, la tradición dice que los creyentes lo llevaban en brazos a las reuniones. Y lo único que repetía una y otra vez era: hijitos, amaos los unos a los otros. Ese era todo su mensaje. Amaos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque había sido tan transformado que ya no reconocía al joven airado que una vez fue. Los años con Jesús, las pruebas, el exilio, la persecución, lo transformaron en alguien irreconocible. Elegido, ese mismo nivel de transformación viene para ti. La ira se convertirá en compasión. La amargura se convertirá en perdón. El orgullo se convertirá en humildad. El miedo se convertirá en fe. La duda se convertirá en confianza. El caos se convertirá en paz. Y no sabrás explicar exactamente cuándo ocurrió. Solo sabrás que en algún punto del camino, Dios hizo una obra tan profunda que el viejo tú murió y el nuevo tú emergió. Así que oremos juntos esta oración de fe como una sola familia.
Y quiero que la ores en voz alta estés donde estés. No la leas en silencio. Declárala sobre tu vida con autoridad, porque hay poder cuando decretas una cosa. Dios poderoso, en el nombre de Jesús, levanto ante tu trono a cada elegido que está escuchando ahora mismo. Padre, tú los conocías antes de que el tiempo comenzara. Los marcaste con destino y escribiste su historia en los tribunales del cielo. Hoy declaro que su temporada de pequeñez ha terminado. La temporada de esconderse ha llegado a su fin. La temporada de retroceder ha concluido y la verdadera versión de quienes tú los creaste para ser se levanta con poder. Señor, rompe toda cadena de miedo que los ha mantenido atados. Quebra todo ciclo de inseguridad que los ha mantenido en silencio. Arranca toda etiqueta que el mundo, el enemigo, o incluso su propia mente, ha puesto sobre ellos. Que tu fuego consuma toda limitación. Que tu gloria queme toda mentira y que la valentía, la autoridad y la confianza se levanten en ellos como un león rugiente. Que al mirarse al espejo no vean debilidad ni fracaso, ni vergüenza, sino el reflejo de Cristo viviendo con poder dentro de ellos. Padre, llamo a una transformación tan radical, tan innegable y tan completa, que ni siquiera ellos reconozcan a la persona en la que se están convirtiendo. Que sus vidas testifiquen de tu gloria. Que su voz tenga peso en cada lugar al que entren. Que sus manos construyan lo que el cielo ha ordenado y que sus pies crucen con valentía puertas que ningún hombre puede cerrar. Quita todo obstáculo de su camino. Silencia toda voz que hable contra su destino. Saca a la luz a todo enemigo oculto que esté intentando retrasar su avance y libera un viento fresco de tu espíritu que acelere todo aquello para lo que los has estado preparando. Señor, para los que se suscriban, para los que den me gusta a este mensaje, para los que lo compartan con alguien que lo necesita, recompensa su fe con bendición abundante. Que cada acto de acuerdo desate milagros, favor y aceleración divina. Convierte su obediencia en una cosecha que sacuda generaciones. Abre puertas que ni siquiera sabían que existían. Conéctalos con relaciones divinas que los impulsen hacia adelante. Decreto y declaro que el desvelamiento ha comenzado. El capullo se está rompiendo. La semilla está atravesando la tierra. Lo viejo ha pasado y lo nuevo ha llegado. Se levantarán, brillarán, volarán alto y su transformación encenderá el mundo para ti. En el nombre poderoso, incomparable, invencible y victorioso de Jesucristo oramos. Amén y amén. Elegidos, dejad que esta revelación se hunda profundamente en vuestro espíritu. Esto es en quien pronto os convertiréis, tan transformados que ni siquiera vosotros os reconoceréis. Pero recordad esto, el cielo siempre os reconoció. Dios siempre supo quiénes erais en realidad. Antes del dolor, antes del rechazo, antes de la traición, antes del miedo, antes de la demora, antes de la duda, Él ya os veía. Vio al guerrero cuando sentíais débiles. Vio la voz cuando estabais en silencio. Vio al líder cuando seguíais a otros. Vio al sanador cuando estabais heridos. Vio al libertador cuando estabais atados. Vio el manto, el llamado, la asignación, la autoridad. Y ahora el mundo está a punto de verlo también. El desvelamiento no será sutil, no será silencioso, no pasará desapercibido, será glorioso, innegable y divino. Estás entrando en la versión de ti que siempre estuvo escondida en el corazón de Dios. No eres quien dice que eres tu pasado. No eres quien dicen que eres tus fracasos. No eres quien dice que eres la sociedad. Ni siquiera eres quien tú crees que eres. Eres quien Dios dice que eres. Y Él dice escogido, llamado, apartado, destinado a la grandeza, marcado para milagros, sellado para la trascendencia. Cada mentira hablada sobre ti se está rompiendo ahora mismo. Cada limitación que creíste sobre ti está cayendo ahora mismo. Cada techo puesto sobre tu destino se está haciendo añicos ahora mismo. Prepárate porque el desvelamiento está cerca. No es dentro de años. No está en un futuro lejano. Está cerca. Algunos lo verán manifestarse en semanas, otros en meses, pero todos lo verán en esta temporada. Y cuando suceda, no retrocedas. No te disculpes por la gloria sobre tu vida. No intentes hacerte más pequeño para que otros se sientan cómodos. Camina con valentía en ello. Mantente firme en ello. Muévete con autoridad en ello porque no es orgullo. Es profecía cumplida. Es destino realizado. Es propósito activado.
Es el verdadero tú siendo finalmente revelado. Juntos nos levantamos hacia la luz.